Es un gusto estar hoy aquí en un momento muy particular de las industrias en general. Hoy cuando hablamos de transformación digital, de lo que estamos hablando es del desafío que se encuentra todo negocio, toda organización, toda compañía, por seguir el tren de la tecnología, el tren de la evolución de la tecnología como forma de capturar oportunidades, como forma de innovar, pero aún más allá de eso. Hoy todos podemos enumerar múltiples ejemplos, y vamos a hablar de alguno de ellos, múltiples ejemplos en los cuales la tecnología cambia significativamente un área de negocio, cambia significativamente un mercado, con lo cual hoy pensar en la tecnología, pensar en la transformación digital, pensar en la innovación sobre la tecnología, no es solamente una forma de diferenciarse, sino que es inclusive una forma de mantenerse relevante en un negocio en particular. Podemos pensar varios ejemplos y en particular con el grupo de gente que hoy estamos aquí, podemos pensar en el impacto de la tecnología en los medios de comunicación y en la publicidad. Como yo siempre creo, y creo que es interesante la reflexión, de que todos en cierta forma, y todos los que estamos acá es porque tenemos cierta curiosidad y cierta inquietud por mantenernos al día, de alguna forma hemos perdido la capacidad de fascinarnos. ¿A qué me refiero? Que es, si miramos ¿qué utilizamos hoy desde el punto de vista de tecnología? Y nos tomamos una foto de hace 5 años atrás y vemos cómo ha cambiado la forma en la cual trabajamos, la forma en la cual nos comunicamos, la forma en la cual interactuamos, la forma a través de la cual utilizamos o hacemos uso de ciertos servicios, y vemos el cambio significativo que ha pasado en estos últimos nada más que 5 años. Pero la realidad es que nos hemos acostumbrado a los servicios online, nos hemos acostumbrado a el mundo de lo digital, nos hemos acostumbrado a el escenario de la inmediatez. Y como decimos, eso tiene un enorme impacto en todo tipo de negocio, en todo tipo de industria y en todo tipo de mercado. De hecho, esto implica que como usuarios, nuestras expectativas y las expectativas de nuestros usuarios que están ahí afuera cambian y cambian rápido. Y ese cambio rápido que se da en los usuarios y que se da, insisto, en las industrias y en las compañías, está fuertemente empujado por la tecnología y por lo que podemos llamar la evolución exponencial de la tecnología. La evolución exponencial de la tecnología porque cuando miramos en esta foto, que podríamos decir de 5 años o de 3 años, vemos cómo la proliferación de servicios, la proliferación de dispositivos, el acceso en términos de ancho de banda, las capacidades de ancho de banda, podemos pensar una gran cantidad de ejemplos de industrias que han cambiado significativamente gracias a el ancho de banda como un habilitador. No solamente el ancho de banda doméstico, sino el ancho de banda en la movilidad. Podemos claramente pensarlo en la industria del entretenimiento, en la industria de la música, ni que hablar en la industria de las noticias y de la publicidad. Con lo cual, la tecnología es un gran habilitador y al mismo tiempo un gran promotor de la generación de cambios. Esto trae consigo un montón de desafíos. Y hoy la forma en la cual en la industria denominamos este gran desafío es propiamente la transformación digital. Ese proceso por el cual entender la evolución tecnológica para poder capturarla y sacar el mayor valor y generar innovación a partir de la evolución tecnológica para nuestra organización, para nuestra industria, para nuestro segmento. En ese sentido es que, y esta es una realidad de hoy, no solamente podríamos pensar en mercados desarrollados, sino que también es una realidad hoy aquí en Uruguay y es una realidad en toda Latinoamérica, por donde tengo la posibilidad de viajar en forma frecuente. Cuando miramos qué es lo que están haciendo compañías de todo tipo, podríamos decir, desde el sector financiero hasta compañías como Coca-Cola, hasta compañías como Falabella en Chile, que se encuentran en la necesidad de encontrar nuevos caminos de innovación. ¿Qué quiere decir nuevos caminos de innovación? La realidad es que en esto llamémosle, de la velocidad de la tecnología, muchas veces para las propias compañías les es sumamente complejo innovar a partir de la tecnología por las propias estructuras y los propios paradigmas a los cuales están aferrados. Y es así que, seguro si menciono una palabra, todos las vamos a reconocer, pero probablemente hace 2 años atrás no, y es el concepto de los hackatones. ¿Qué son los hackatones? Esas actividades en las cuales típicamente de 2 días y que en el caso que lo organice una compañía, como puede ser, por ejemplo, Mercado Libre, organizando un hackathon como hizo el año pasado aquí en Uruguay, donde lo que hacen es, durante un fin de semana, invita a gente externa de la organización a que trabaje en proyectos asociados a
al propósito de la organización y al área de negocio de la organización como forma de traer ideas externas, ideas descontaminadas de esos paradigmas y esas estructuras internas. Al mismo tiempo también como una forma de buscar capturar talento que a esa compañía, y estoy usando un ejemplo particular, pero podríamos usar varios, le es difícil de atraer. Y a partir de eso, eventualmente generar un ecosistema de pequeñas empresas alrededor de esa empresa original. Compañías como BBVA, con el BBVA Open Challenge, que buscaron generar en varios países ecosistemas de startups alrededor de su compañía. Ecosistemas de startups que, construyendo alrededor del sector financiero y inclusive el BBVA, exponiéndole servicios de su propia plataforma, construir valor diferencial para sus clientes. Otra de las estrategias de innovación es la de crear laboratorios o crear aceleradoras por parte también de compañías. Es decir, probablemente todos hemos escuchado alguna vez el concepto de las aceleradoras, podemos haber escuchado de 500 Startups, de Y Combinator, de Plug and Play. Hoy y en la región, insisto, se está dando de aceleradoras creadas y apalancadas por compañías, como por ejemplo en Chile, Sodimac, o insisto con el ejemplo de Falabella, apoyando laboratorios y apoyando aceleradoras de startups como una forma de también crear valor por fuera, para el negocio, pero por fuera. ¿Y por qué? Porque lo que buscan es, insisto en esa, salirse de los paradigmas, lo que buscan es mayor agilidad que la que puede tener la compañía propiamente dentro para innovar, para construir valor y particularmente para entender la velocidad de la evolución de la tecnología. Entonces, en este sentido, yo creo que hay ciertas tecnologías hoy en día que son extremadamente relevantes para entender la evolución que estamos viendo hoy, para entender esta transformación digital. Y si yo tuviera que elegir una en particular de esas tecnologías, tiene que ver con la inteligencia artificial, y de eso quiero dedicar a hablar unos minutos. Pero antes de eso, quiero compartir un video con todos y les propongo que miren el video atentamente y que presten atención específicamente en qué momento del video es que va a sonar una alarma. Es un accidente real, no hubo lastimados. ¿En qué momento suena la alarma? Antes de que suceda. La alarma suena antes de que suceda. Eso es un accidente real, de un auto real, manejando en una autopista real. El vehículo detecta el accidente antes de que efectivamente suceda. Esa es la cámara de un vehículo Tesla. Tesla es una compañía que primero se destacó por ser el primer fabricante en serie de autos eléctricos. Luego, incorporar múltiples capacidades, como la alta eficiencia en la producción de baterías, junto con Panasonic, crearon la fábrica de baterías más eficiente, la Gigafactory. Luego, armando todo un ecosistema alrededor de la compañía, comprando una empresa llamada SolarCity, que es un concepto de paneles solares as a service, por llamarlo de alguna forma. Pero lo interesante de este concepto es, este Tesla en este momento estaba con lo que se llama la funcionalidad del autopilot. Podemos haber escuchado como autopilot o como self-driving car. El vehículo es capaz de frenar antes de que se produzca el accidente, porque este auto, y en nuestra concepción de qué es un auto, este auto en realidad pasa a ser un dispositivo conectado, siempre conectado, con un sonar, con un radar infrarrojo y con cámaras, que les permite analizar toda esa información. Pensemos por un instante el concepto de analizar toda esa información de la imagen, del radar, del infrarrojo, combinar toda esa información en tiempo real para poder ser capaz de tomar una decisión de frenar. De hecho, parte de lo que hace al tomar la decisión de frenar es evaluar la velocidad del auto que viene atrás para ver cómo tiene que frenar para no generar un accidente hacia atrás, con lo cual toma todas esas variables en cuenta para técnicamente tomar una decisión. Aquí lo que estamos diciendo es que estamos redefiniendo el concepto de qué es un vehículo, el concepto de qué es un auto. El auto pasa a ser un dispositivo siempre conectado, tanto así como siempre conectado, que esta funcionalidad de los Teslas fue un update de software de septiembre del 2015. Es decir, para aquellos que ya tenían un Tesla en septiembre de 2015, el hardware ya estaba incorporado, pero el software aún no estaba terminado de desarrollar. En septiembre de 2015 hubo un update de software
que fue el que incorporó la capacidad en el vehículo. Este vehículo, como decíamos, pasa a ser un dispositivo 100% conectado y que está todo el tiempo enviando información. Estos vehículos envían 25 gigas de información por hora. 25 gigas de información por hora es la información generada por cada uno de estos vehículos. Hoy, prácticamente toda la industria automotriz está detrás del concepto de autopilot y de self-driving car. De hecho, hay varias categorías. Compañías como Mercedes, compañías como Volvo están embarcados en esto. Hoy la principal restricción es la calidad de la infraestructura vial y la regulación de en qué lugares se pueden utilizar y en qué no. Pero la realidad es que lo que estamos diciendo es estamos redefiniendo el concepto de qué es un auto. Algo tan cotidiano y tan conocido para todos nosotros, estamos redefiniendo el concepto de qué es un auto en base a tecnología. El segundo ejemplo que creo que es ilustrativo que quiero compartirles es una compañía que se llama Monzo. Monzo es una startup de unas 30 personas del Reino Unido. Es una startup de unas 30 personas del Reino Unido que tiene la licencia del Banco Central de Inglaterra para operar como un banco. Monzo es un banco que no tiene sucursales. Lo único que tiene es una app. Lo único que hace se enfoca en hacer una cosa y hacerla extremadamente bien, deleitar a sus clientes con una sola capacidad. Y esa capacidad es la de administración de cuentas de pago de sueldo. ¿Por qué los deleita? Porque Monzo es una compañía que nace de lo digital y como nace de lo digital conceptualiza todo lo digital, no solamente para la app. La app hoy es un commodity. Nacer de lo digital implica que, por ejemplo, hace cosas de este estilo. Dado que tiene mis ingresos y dado que saben qué gasto, me dice cosas del estilo de los vecinos que viven en tu cuadra o que viven en tu barrio y que tienen la misma cantidad de integrantes en tu familia, gastan un 20% menos de agua que vos. Ese tipo de recomendaciones en base a aprender de la información del colectivo, anonimizando de quién viene la información, pero extrayendo inteligencia, si perfeccionamos el concepto, extrayendo insights de esa información, lo que permite es generar una experiencia completamente distinta. No solamente da opciones de dónde podría ahorrar, sino que también, como sabe en qué gasto, me dice cómo gastar mejor y también me dice cosas del estilo, mirá, esta plata que estás ahorrando todos los meses la podrías invertir aquí. Entonces ya no es la llamada de teléfono del banco de tengo para ofrecerte esto en particular y que puede ser descolgado porque en realidad en la llamada a 1000 personas puede haber a 50 a la cual les interesa, sino el saber exactamente a quién es que le va a interesar una oferta específica. Segmentación, targeting y ser específica y extremadamente efectivo en esa comunicación. Monzo entonces es una startup, insisto en el concepto, es una startup que compite con los bancos establecidos, con los bancos que tienen sus sucursales y sus cajas fuertes. Si pensamos hace 50 años, uno de los principales valores de los bancos era la seguridad, las cajas fuertes, los cofres y toda su infraestructura. Hoy Monzo en ese segmento compite haciendo extremadamente bien esa capacidad, la de cuenta de pago de sueldos y toda la inteligencia alrededor de eso. Entonces, si pensamos en estos dos ejemplos, creo que hay algunos conceptos en común. El primero es el poder del cloud como catalizador de cada uno de estos escenarios. Y hoy, si esto lo proyectamos aún un poco más allá, hoy el cloud es el gran habilitador, es el habilitador por excelencia de que hoy existan startups en todas partes del mundo, en Uruguay en particular, en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo, buscando innovar y crear capacidades y crear servicios nuevos. ¿Y por qué es el gran habilitador? Porque es el que permite que dos personas en un garage o en un laboratorio o en el living de su casa con un PC puedan tener acceso a la capacidad de cómputo que requieran y a los servicios que requieran. Y de hecho, alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la variable de costos? La variable de costos es 100% proporcional a lo que usan, con lo cual si usan muy poquito no va a pagar nada, va a poder empezarlo, va a poder empezar a usar, va a poder empezar a construir, va a poder empezar a innovar sin pagar nada y a medida que eso empieza a tener éxito, eventualmente el costo va a ser proporcional a ese éxito. La movilidad, creo que todos tenemos claro cuál es la relevancia de la movilidad. El valor de los datos. Recién decíamos, este vehículo genera 25 gigas de información por hora. 25 gigas de información por hora. Pero no solamente ese vehículo. Hoy nosotros con nuestro teléfono móvil o hoy nosotros con nuestro PC generamos información todo el tiempo. Generamos información porque vinimos hasta acá, la generamos en la red telefónica y la generamos en varias apps que están todo el tiempo monitoreando. Cada vez que estamos navegando, para todos aquellos que están en el core de la publicidad, saben muy bien toda la información que vamos generando a medida que
que vamos navegando. Las empresas hoy en este camino de digitalización cada vez incorporan más datos en el tiempo, con lo cual la enorme oportunidad es qué hacer con esos datos y cómo extraer inteligencia de esos datos. Es así que en el cómo extraer inteligencia de esos datos es que aparece la inteligencia artificial. Si tuviéramos que definir en términos sencillos qué es la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para, en base a grandes volúmenes de información, extraer aprendizajes para poder, ya sea tomar decisiones en forma automática o para poder proveer insights más allá de los que podríamos ver. Entonces, palabras claves que utilizamos aquí es la capacidad de poder analizar grandes volúmenes de información históricos para de esos grandes volúmenes de información poder extraer inteligencia que pueda ser accionable en forma automática, como el caso del Tesla frenando, o para poder proveernos a nosotros información que nos permita tomar mejores decisiones. Cuando hablamos hoy de la inteligencia artificial, hay tres grandes fenómenos que hay que entender. El primero es, hablábamos hace unos minutos del cloud. ¿Y por qué la relevancia del cloud en el sector de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es altamente consumidora de recursos. Para poder procesar inteligencia artificial yo necesito gran cantidad de recursos de procesamiento. Si yo soy una compañía chica, mediana o inclusive grande, que tengo que armar una infraestructura para poner a procesar inteligencia artificial, probablemente no pueda costearla, porque además no la necesito todo el tiempo activa esa capacidad de procesamiento. El cloud es un enorme habilitador. Tanto es así que la inteligencia artificial es intensiva en uso de requerimientos de hardware, que hay algún, podemos hacer esto un poco más interactivo, ¿hay algún gamer acá? ¿Algún jugador de tecnología? Bien, allá hay una gamer. ¿Qué utiliza un gamer o una gamer ¿qué necesita de hardware un gamer o una gamer para ejecutar juegos de altos requerimientos visuales? Una buena tarjeta de video. Una buena tarjeta de video es una GPU. El principal fabricante de GPUs en el mundo es una compañía que se llama NVIDIA. NVIDIA es el principal fabricante de GPUs en el mundo. Prácticamente cualquier dispositivo avanzado que tenemos tiene una GPU y esa GPU está fabricada o diseñada por NVIDIA. La acción de la compañía NVIDIA, o sea, el valor de la compañía NVIDIA se duplicó en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque en base a pruebas de laboratorio se descubrió que esas GPUs, que además de ser extremadamente buenas para el procesamiento gráfico y visual, son extremadamente eficientes para el procesamiento de inteligencia artificial, particularmente un segmento de la inteligencia artificial que se llama Deep Learning. Eso lo que ha transformado es que ese mismo procesador que tenía un uso específico, que era el de procesamiento gráfico, es ideal para el procesamiento de inteligencia artificial y eso ha tenido un enorme impacto y hasta disrupción en el segmento del hardware. La segunda componente que es importante es la de poder tener datos. O sea, inteligencia artificial sin tener buenos datos es completamente inviable. O peor aún, lo que voy a tener es inteligencia artificial incorrecta o inteligencia artificial no tan inteligente. Con lo cual, la capacidad de aprovechar todos estos datos que tengo previamente acumulados, tanto dentro de mi compañía como datos públicos que hay disponibles, hoy también vivimos un auge de la cantidad de información pública. Por poner un ejemplo, toda la información de los pronósticos del clima para toda América y para buena parte del mundo está pública, disponible y accesible en real time, con lo cual yo podría tomar esa información de clima para combinarla, por ejemplo, con patrones de conducta, de hábitos, de compra de tickets aéreos en un momento del año determinado. Con lo cual, cuando yo puedo combinar la información histórica que yo tengo con la información pública que yo puedo combinar, hay una enorme oportunidad ahí de explotación. Y el tercer punto, obviamente, que es importante, es el conocimiento y el estado del arte de la inteligencia artificial propiamente. Pero aquí hay un aspecto bien interesante porque es buena parte de la inteligencia artificial que utilizamos hoy tiene más de 20 años en términos conceptuales desde el punto de vista del estado del arte. Lo que pasa es que recién hoy tenemos los datos y la capacidad de hardware como para poder aprovecharlo. Obviamente, también en los últimos 3 años ha evolucionado significativamente las distintas ramas dentro de la inteligencia artificial y también ha evolucionado como ciencia y como disciplina. Un ejemplo de la evolución de esto en un intervalo de tiempo muy pequeño, fíjense, casi en menos de un año, eso es de junio del 2016 hasta agosto del 2017.
el cómo se redujo lo que se llama el error rate, es decir, el grado de error en la interpretación de texto de lenguaje natural. Es decir, la capacidad de una máquina de que le hablemos y de que entienda y transcriba el 100%. De hecho, el 4,9 supera el error rate del oído humano. Y esta evolución del 8,5 al 4,9 se dio nada más que en los últimos 18 meses. Este es mi perro, Bambú. Varios han visto ya esta imagen alguna vez. Está más grande. Si yo voy a un sistema de inteligencia artificial, particularmente en la disciplina de lo que se llama computer vision, visión computacional, le doy esta imagen, yo puedo obtener esto como resultado. Voy a leerlo por las dudas para que estén más atrás. Dice que hay pasto, dice que es afuera, dice que es un animal, dice que hay verde, dice que es un mamífero, dice que es alto. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es, dada esa imagen, está identificando características de esa imagen. Eso es lo que se llama computer vision. Está expresado en ese lenguaje y lo puse tal cual como está, pues lo que hace es identifica características. Y si lo vemos a la derecha, lo que vemos que dice confidence, es decir, con qué nivel de certeza está diciendo lo que está diciendo. Dice que hay pasto y lo dice con un 9999 de certeza, dice que está afuera, 994, dice que es un animal, 95, etc. Pero yo voy un paso más allá. Yo voy, esta imagen, si proceso esta imagen, puede llegar a decirme con este nivel de detalle, a dog lying on the grass green, un perro acostado en el pasto verde. Hoy somos capaces de procesar una imagen y de interpretar exactamente qué hay en esa imagen. Claramente el potencial de esto es enorme. Si pensamos, por ejemplo, en el segmento del e-commerce, este tipo de tecnologías, proyectos concretos en los que estamos trabajando es, por ejemplo, para dar un aviso clasificado, reclasificar en la categoría correcta ese aviso en base a entender cuál es el objeto que está ahí y está probado que cuanto mejor clasificado esté el objeto, eso aumenta la conversión en términos de compra, con lo cual todo el segmento de e-commerce está buscando mejorar la clasificación en base a imágenes. Pero esto también, por ejemplo, lo podría aplicar a escenarios como es la misma tecnología que está aplicada al escenario de los vehículos. Esto es, podríamos decir, cómo ven los ojos de llamémosle un auto inteligente, el concepto del autopilot. Esto es cómo el vehículo en tiempo real es capaz de identificar la calle y lo que está haciendo es identificar múltiples imágenes como la anterior. Obviamente esto es mucho más demandante desde el punto de vista de requerimientos de procesamiento. Lo que es capaz de identificar las personas, es capaz de identificar las líneas, tienen que estar bien pintadas, es capaz de identificar los otros vehículos o es capaz de identificar un transeúnte. Y si voy un paso más allá, y este es un ejemplo real en el que creo que algo se cortó. Lo que estamos viendo ahí es un ejemplo real en una planta. Imaginemos que esta tecnología la llevo a una planta de producción, y no es Windows. Imaginemos que esto lo llevo, no me dejaron enchufar mi máquina a Windows, no tendríamos este problema. Pero tómense su tiempo. Lo que vamos a ver cuando la Mac lo permita es en una planta de producción, imaginemos esta tecnología de reconocimiento en tiempo real en base a videos y cómo yo en una planta podría identificar personas por aspectos de seguridad, qué personas están dónde, podría identificar dónde están los objetos, reconocimiento de objetos y reconocimientos de herramienta en tiempo real. Y pensemos desde el punto de vista de la digitalización. Desde el punto de vista de la digitalización, cómo yo podría hacer un search por dónde está un objeto determinado, dónde está una maquinaria determinada y esa maquinaria es identificada en base a que una cámara detectó dónde está, detectó el objeto y sabe decirme dónde es que está. Volvimos a tener un pequeño inconveniente. Y no voy a hacer más comentarios. Entonces yo puedo hoy analizar en tiempo real. Ejemplos como el que comentábamos desde la foto de Bambú, mi perro, hasta el análisis de video en tiempo real con propósitos de inventario, con propósitos de reconocer dónde están personas, o por ejemplo, para poder contar en forma automática a las personas que entran a un comercio y junto con eso no solamente poder contar, sino poder identificar género y rango de edades. Todo ese tipo de capacidades hoy son claramente cosas de rápida implementación.
Son cosas de rápida implementación. Ahora, si nosotros, si cualquiera de nosotros dentro de nuestras compañías tuviéramos que ponernos a desarrollar eso, la realidad es que nos requeriría un enorme esfuerzo. Por eso es la importancia de el utilizar plataformas previamente construidas, y hoy hay todo un ecosistema de lo que llaman plataformas software as a service previamente construidas para proveer estas soluciones en forma prearmadas. Todos los ejemplos que estaba mostrando hasta ahora estaban basados sobre parte de la plataforma de tecnología que ofrecemos desde Microsoft, pero como ya hay un ecosistema sumamente rico de tecnologías disponibles. Este es un ejemplo más en la línea de lo que se llama Natural Language Processing, reconocimiento de texto en lenguaje natural. ¿Estamos teniendo algún problema con...? Bueno, en este desorden conceptual, sí, pero vamos a sobrellevar el desafío. En esto del reconocimiento de uso de computación, ahora iba a decir una palabra en inglés, otra palabra en inglés. No. Computer Vision era el concepto que quería decir. Computer Vision. Dentro del concepto de Computer Vision hay una de las capacidades que es lo que se llama el reconocimiento facial. Hoy Uber utiliza reconocimiento facial como forma de hacer lo que se llama segundo factor de autentificación para sus usuarios, utilizando, por ejemplo, Microsoft Cognitive Services. Ese servicio que utiliza Uber es el mismo servicio que utiliza una compañía local, que es parte del grupo de empresas de Endeavor, que se llama Evie Smarts, que utiliza también la misma tecnología de Face Recognition para segundo factor de autentificación en Electronic Point of Sales. Este ejemplo que está en la línea de lo que se llama Natural Language Processing, puse por ahí un texto que dice, fue un excelente partido de fútbol. Y aquí estoy usando algo que se llama Sentiment Analysis, análisis de sentimiento. Cuando yo le digo que analice esto, lo primero que me dice es que está en español, tengo que decirlo rápido antes de que se vaya, que está en español, y después lo que me está diciendo que el sentimiento es de 93% positivo, está identificando el texto. Alguien muy crítico de la audiencia seguro está pensando, esto es muy fácil, porque está la palabra excelente, entonces no me pase con esto. Si está la palabra excelente, esto tiene que ser bueno. Entonces, el siguiente ejemplo que armé dice, fue un pésimo partido de fútbol de excelentes jugadores. ¿Cómo es el sentimiento? 38% positivo, o sea, es más bien negativo. ¿Por qué? Porque es capaz de identificar que el contexto es negativo más allá de que hace una parte de la expresión positiva. Lo importante de esto, y más allá del ejemplo trivial que estoy compartiendo aquí, es que hoy podemos analizar texto en lenguaje natural para, por ejemplo, identificar intenciones o identificar emociones. Hoy hay toda un área de desarrollo que es el área de los bots, de los bots de mensajería inteligente que están construidos sobre este concepto, sobre el de lograr interpretar texto en lenguaje natural, lograr interpretar intenciones y lograr interpretar sentimientos. Un ejemplo que con una compañía también uruguaya que se llama Monkey Learn, realizamos y analizamos datos es post-Brexit. El analizar todos los tweets que se habían producido, estos tweets reales y públicos que se habían producido post-Brexit, para analizar específicamente cuáles habían sido las palabras asociadas a aquellos de sentimiento positivo y a aquellos de sentimiento negativo, para poder ir un paso más allá en el análisis. Hoy, una de las áreas de desarrollo es lo que se llama, en esta línea es lo que se llama Social Media Monitoring, que es el monitoreo de redes sociales para poder analizar ese texto y extraer, ya sea insights, intenciones o sentimientos a partir de la información pública de las redes sociales. Entonces, cuando hablamos de Machine Learning, que es una de las áreas de inteligencia artificial, tenemos múltiples escenarios en los que podemos trabajar. Escenarios como identificación de segmentos en base a grandes volúmenes de usuarios, el lograr segmentar. ¿Qué sucede? Todos tenemos una apreciación subjetiva de cómo segmentar. Si a todos nos dan una base de usuarios, estamos de acuerdo que a todos se nos ocurre, y estamos convencidos que es bastante buena, de hecho, una buena forma de cómo segmentar usuarios o de cómo segmentar clientes. Ahora la realidad es que los datos y los grandes volúmenes de datos nos muestran que podemos identificar segmentaciones y clasificaciones de los usuarios que probablemente no se nos hubiera ocurrido. Cuando yo empiezo a lograr a contar variables mucho más complejas que aquellas que yo soy capaz de procesar, como pueden ser edad, género, años de estudio, ingresos, etc. Cuando yo empiezo a enriquecer con mayor información, la realidad es que es imposible que yo pueda crear esa segmentación. La segmentación automática es una de las áreas de trabajo.
Y para irnos un ejemplo puntual de esto, este es un proyecto real que llevamos adelante con el Real Madrid. Junto con Microsoft estamos trabajando en un megaproyecto de transformación digital con el Real Madrid. El Real Madrid tiene 450 millones de fans registrados a lo largo del mundo. Y uno de los proyectos específicos, uno de los desafíos específicos que habían identificado era el siguiente. ¿Qué sucede cuando un fan quiere ir al partido del fin de semana y se encuentra con que en realidad no hay más entradas disponibles? Ese es un fanático insatisfecho. Entonces, ¿qué hace? Postea en las redes sociales en alguna red social su disconformidad porque no encontró una entrada. Ahora, el sistema es suficientemente inteligente para poder combinar esto con la información climática y sabe, en base al clima, que va a llover y hay un individuo en particular que tiene una butaca que cuando llueve no va al estadio. Es capaz de combinar esa información para poder crear una oferta en forma automática. Analizando esa información, crea una oferta automática, conecta las partes, hace un acuerdo entre la transacción entre las dos partes y el usuario que estaba insatisfecho efectivamente va al partido del fin de semana. Esto es la combinación de Social Network Monitoring, Social Media Monitoring, con la combinación de lo que se llama forecasting, que es utilizar la información del clima, más el concepto de combinando múltiples variables, encontrar un escenario de oportunidad, un escenario de vínculo, en este caso un escenario de negocio. Este es un proyecto real y que combina varios escenarios en la cadena completa de inteligencia artificial, en particular de lo que se llama Machine Learning. Entonces ya para redondear, y vemos que cuando hoy pensamos, y uniendo el punto inicial del cual hablábamos, transformación digital y el desafío para las organizaciones de el tomar la tecnología como un generador de diferenciación, como un generador de innovación y también como una herramienta para poder mantenerse relevante en una industria, en un sector y en un mercado altamente desafiante en términos de la velocidad a la cual evoluciona. Yo creo que hay 5 conceptos que son extremadamente claves tenerlos presentes y me gustaría compartirlos y ojalá nos vayamos con estas 5 ideas claves. La primera es: la tecnología evoluciona y lo hace en forma exponencial. Cuando vemos la proliferación de dispositivos, cuando vemos la proliferación de ancho de banda, cuando vemos la proliferación de capacidades en la tecnología, cuando vemos la proliferación de la inteligencia de la tecnología, entendida en términos de la inteligencia artificial, esa evolución es exponencial. Y eso a todos nosotros nos genera un enorme desafío, porque los seres humanos como tales no pensamos en forma exponencial, pensamos en forma lineal. Estamos preparados para que el oso venga corriendo derecho y a velocidad lineal, no a velocidad exponencial. Y de esa forma es de la cual pensamos. Con lo cual es un enorme desafío para nosotros como profesionales, para nosotros en términos de capacidades y para las organizaciones en términos generales, el lograr adaptarnos a la evolución de la tecnología en forma exponencial. Lo segundo es, como comentábamos antes, las expectativas de los usuarios cambian y cambian rápido. Y esto lo que nos pone es un enorme desafío y una enorme redefinición de lo que existía como concepto de este es un cliente fiel o este es un cliente cautivo. Ese concepto cada vez es más caduco, cada vez más lo eliminaría de mi lenguaje. El innovar para mantenernos relevantes, no solamente innovar para diferenciarnos, sino innovar para mantenernos relevantes. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de monzos, y Monzo es un buen ejemplo para acordarnos de él, hay una cantidad de monzos allá afuera buscando innovar en nuestro segmento. Los competidores vienen de lugares completamente inesperados. Si soy el banco, los competidores no solamente vienen de las otras 3 sucursales que están cuadra por medio, sino los competidores vienen de lugares inesperados. Y ese es parte del desafío también que todos tenemos que abordar. Y la última componente es que claramente innovar no es sinónimo de tecnología. Innovar no es sinónimo de tecnología. Innovar es cambiar la ecuación de valor de un producto o un servicio. Yo puedo innovar mejorando un servicio, yo puedo innovar mejorando la atención, yo puedo innovar redefiniendo un producto. Pero hoy hay una fuerte componente de la innovación que está apalancada por tecnología. Con lo cual es parte del desafío de todas las organizaciones es entender, llamémosle las tendencias tecnológicas, entender las oportunidades sobre la tecnología para construir valor sobre ello. Por último, cuando hablamos de la transformación digital y veíamos 2 ejemplos muy concretos que me parece interesante compartir porque son visuales, son tangibles, son realidad de hoy. Aquí no estamos hablando del futuro, aquí no estamos hablando de esto es lo que creemos que va a pasar de aquí a 3 años, la proyección hacia adelante. Esta es la realidad de hoy. Esta es la realidad de hoy y tampoco es la realidad de hoy
por arriba del Ecuador, en el hemisferio. Esta es la realidad de hoy en compañías en Uruguay, la realidad del sector en Uruguay, de la industria en Uruguay, de los mercados en Uruguay, en toda Latinoamérica y obviamente en todo el mundo. Con esto, muchas gracias y un gusto haber estado por aquí. Encantado si quieren conversar después. Gracias.